Muy bien. ¿Cómo se le denomina la segunda bestia y cuáles serán sus actividades en relación a la primera bestia? Apocalipsis 13, 11 al 18 es el falso profeta. La segunda bestia es el falso profeta. Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y 20, 10 está subordinada, nos da datos de que está subordinada al anticristo. O sea, para que entiendas, y vamos a ver algo más adelante y también con MacArthur acerca de la trinidad diabólica que aparece en Apocalipsis. El anticristo, ¿sí? Es importante, que en este caso es como quien dice el hijo del diablo, ¿sí? El anticristo es la segunda persona y el falso profeta es la tercera persona. La labor que hoy en día hace el Espíritu Santo es la que va a hacer, porque él va a convencer a la gente de que el anticristo es el Cristo que estaban esperando. Está subordinado al anticristo. Este es un líder con actividades religiosas, porque va a ser un personaje, hermano. Porque algunos dicen, la bestia es un monstruo. No, es un personaje. Ejecutará milagros para engañar al mundo. Por eso no te fíes de los milagros, hermano. El diablo sabe hacer milagros. Él va a hacer milagros. El falso profeta va a hacer milagros para engañar al mundo, para que adoren a la bestia, y hará que todos adoren allá primera bestia o al anticristo como el más grande, y no digan nadie como la bestia, y los va a convencer a través de milagros. Hoy en día muchos están siendo convencidos a través de milagros, no a través del evangelio, no a través de la obra redentora de Cristo, sino porque les gusta ver milagros. Y ese eslogan de campaña, ven por tu milagro, cuidado. Ahora, yo creo en un Dios que hace milagros. Dios me está regalando el milagro de mi Padre, hermano. Pero cuidado cuando tú crees que solamente por milagros es que tu fe se sostiene. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esos personajes van a engañar al mundo a través de milagros. Y hoy en día muchos están engañando a muchos a través de milagros. Cuidado con eso. En aquel día muchos se van a presentarle al Señor. En tu nombre dicen muchos milagros. Y ya, apártate, ni te conozco. Facilito engañar a través de eso. Hay que tener cuidado con ese rollo de los milagros. ¿Cuáles son las varias declaraciones importantes que se hacen sobre los 144,000 en Apocalipsis 7, 1 al 8? Y bueno, primero, son judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Así que no son la iglesia como por ahí tratan de decir algunos predicadores, ¿verdad? Son los siervos de nuestro Dios, Apocalipsis 7:3, y son sellados, o sea, son asegurados y apartados por Dios. Esos son los santos, hermanos, de la tribulación. No es la iglesia, ella es el grupo. Un grupo que es apartado por Dios, consagrado por Dios, con un propósito especial. 7. Según Paul, quienes cumplen el pasaje de Mateo 24:14. Eso según él, claro. No ese es mi punto de vista, pero él. ¿Y en qué se apoya para decir eso y qué crees tú? Él cree que por el hecho de llamarles siervos, son los principales evangelistas de Dios en la gran tribulación. Eso es lo que cree Paul Benguard en su libro, y así lo enseña él. Pues Jesús dijo en Mateo 24:14 que, ¿verdad? Inmediatamente después de la visión de los 144,000 sellados aparece la multitud. Y es que dice Mateo 24:14 que el evangelio va a ser predicado, ¿verdad?, en todo el mundo y después vendrá el fin. Pero en base a eso, hermano, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo tengo mi explicación de cómo va a ser predicado el evangelio en la gran tribulación. La Biblia lo enseña y lo veremos en Apocalipsis. No me quiero adelantar ahorita, pero te aclaro. Por eso, por lo que dice Paul Benguard con respecto a ese texto. Él cree que quienes van a predicar el evangelio en todo el mundo son esos 144,000 judíos. Si la Biblia dice que van a estar en Jerusalén y van a ser protegidos por Dios porque el anticristo los va a perseguir y van a ser protegidos y alimentados en el desierto, la pregunta es, ¿cómo es que van a andar predicando por todo el mundo? Pero ya lo veremos. Ya lo veremos más adelante igual. Inmediatamente después de eso, entonces, aparece la multitud de los redimidos en el cielo. Por eso esa es su base principal de Paul y también de MacArthur. Y él dice que ellos son el resultado del ministerio de los 144,000. La explicación para eso, hermanos, es clara. Quienes están en el cielo es la iglesia, pero no me voy a meter ahorita a explicar ese detalle, que lo veremos más adelante porque no nos da tiempo a aclarar todos esos puntos ahorita. Pero si tienes dudas después de ver los videos, me las lanzas, hermano, y te explicaré algunas cosas. 8. ¿Cuáles son varias características de los dos testigos con quienes los suele identificar los comentaristas y qué piensa Paul de esto? Darán testimonio de Dios, ejecutarán poderosos milagros, su ministerio se centra en la ciudad de Jerusalén y se cree que igual los 144,000 su ministerio de siervos, porque son judíos, va a ser allá para ellos. Se visten de cilicio, o sea, de negro, parecido a la posición de Elías. Todos lo identifican mayormente. Por ejemplo, MacArthur, cuando veamos Apocalipsis, vas a ver
con Moisés y Elías. Así lo creo yo igual y así lo creemos la mayoría. Pero Paul cree que pueden ser cualquier otro profeta y él no cree que sean ellos. Algunos han dicho que es Moisés y Enoc. Bueno, yo creo que si Moisés y Elías estaban en la transfiguración hablando con Jesús, es lo más probable que ellos sean, hermano. Y sobre todo por el tipo de milagros que realizan. Son dos profetas judíos que serán usados exclusivamente por Dios en esos días. Los matarán, pero Dios los va a resucitar. Tardarán un ministerio de 1260 días. Son un recordatorio que aún en los peores tiempos de Dios no se va a quedar Dios sin testigo, hermano. Ese dato es importante. ¿Cuáles son los 5 sucesos que ocurren durante la mitad de la tribulación? Estos hacen partícipe a Israel y al anticristo y a Satanás. Primero, la nación de Israel ya estará de nuevo en su tierra. El templo será construido y el sistema de sacrificio levítico estará en vigencia. ¿Por qué? Porque ya Israel va a estar en nación. Desde 1948 ya es Israel nación. Solo que todavía no está construido el templo. Se cree que el templo puede ser construido en la primera mitad de la tribulación. Es más, por ahí hay datos de que ya está el material listo. Solamente, ¿verdad?, tiene que haber un tratado de que alguien convenza a los palestinos que donde está la cúpula es donde debe estar el templo, ¿verdad? Y se va a quitar de ahí para construir el templo en ese tiempo. Los juicios de Dios comienzan cuando Cristo rompe el primer sello al principio de la tribulación. 3, las actividades del anticristo aparecen, ¿verdad?, desde el inicio. 4, las religiones del mundo. Y todos esos 5 sucesos ocurren durante la mitad de la tribulación. Y los verdaderos creyentes en Jesucristo, ¿verdad?, aparecen ahí en escena. Bueno, ahorita los vamos a ver uno por uno eso.